Parte así este evangelio que es muy activo, es muy dramático. Recuerden ustedes que el evangelio de Marcos es un evangelio de acción 2.0. Marcos va narrando la secuencia histórica de Jesús de una forma precisa, pero también rápida. Marcos no entra en detalles, sino que Marcos está enfocado principalmente en mostrarnos la obra perfecta de Jesús. Entonces, aprendemos del Evangelio de Marcos lo siguiente, que somos salvados por Jesús mediante ¿qué? Mediante su obra. Somos salvados por lo que Jesús hace. Y ese es el foco de Marcos. Marcos nos muestra a un Jesús que constantemente está haciendo solamente el bien y la voluntad de su Padre. Entonces comienza así el versículo 12. Y luego, esta es una palabra que recordaba el domingo pasado el presbítero Elías cuando predicaba. Y luego, y entonces, la palabra griega ahí es eutheos, que significa inmediatamente, rápidamente, activamente. ¿Por qué? Porque Marcos llama nuestra atención a lo que Jesús hace. Entonces dice así el texto, y luego el Espíritu Santo, luego del bautismo, ya lo recuerdan, el enviada de Jesús al desierto está unido al bautismo. Entonces, luego del bautismo, donde el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y el Padre lo anuncia como su Hijo con el que está complacido, ¿qué sucede inmediatamente? Jesús no es llevado a Jerusalén para hacer una entrada triunfal. Jesús no es llevado a Jerusalén para derrotar inmediatamente a sus enemigos. No, Jesús es llevado, impulsado, dice Marcos, por el Espíritu Santo al desierto. Es decir, luego del bautismo, luego de la plenitud del Espíritu, luego de que los cielos se abrieron y dijeron, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el Espíritu Santo tomó a Jesús. Y la palabra griega ahí es ekbaló, o impulsó, o lo arrojó, para que entendamos la fuerza con la que está actuando la Trinidad en la obra redentora para la salvación de los pecadores. Es decir, el Espíritu Santo lo llenó y lo llevó y lo dejó en el desierto, rápidamente. Ese es el mensaje que transmite entonces Marcos. Entonces, de aquí nosotros obtenemos rápidamente una aplicación y enseñanza para nuestras vidas que está unida a este mensaje. La complacencia del Padre y la plenitud del Espíritu Santo no evitaron que Jesús fuese probado. Yo quiero que destaque eso. La complacencia del Padre, recuerde que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Y la plenitud del Espíritu Santo no evitaron que Jesús fuese probado. ¿Qué significa eso para nosotros? Que si Jesús fue probado, escuchando, este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia, y si Jesús fue probado recibiendo la plenitud del Espíritu Santo, usted y yo también seremos probados. Puede ser que este día sea el día más significativo de tu vida. Pero nosotros los cristianos siempre debemos entender lo siguiente. Después de un domingo de gloria, siempre nos encontramos con un lunes de lucha. Eso es cierto para todo cristiano. Después de un domingo donde estuvimos dando gloria a Dios y celebrando la bondad y la gracia de Dios, el lunes comenzamos nuevamente nuestro caminar y nuestro peregrinaje por este desierto, que es como un valle de lágrimas. Mas ¿qué nos enseña las Escrituras? Que si nosotros vamos a ser probados, debemos prepararnos para ello. Debemos prepararnos. El cristiano debe estar preparado para la prueba, que puede venir sin aviso, en cualquier momento. Dios no te pedirá permiso. No, en cualquier momento puede ocurrir la prueba. Dificultades.
Sin embargo, en cada una de esas dificultades, pruebas o aflicciones, Dios ha prometido que tú serás vencedor. ¿Por qué? Porque Marcos nos muestra a Jesús, el Rey siervo, venciendo la tentación. Venciendo la tentación donde usted y yo hubiésemos fracasado 1000 veces. San Agustín decía que Dios tuvo un solo hijo sin pecado, pero ningún hijo sin ser probado. Así que, hermano mío, este sermón es para usted y es para mí. Es para todo cristiano que ama al Señor y que conoce al Señor. Entonces, fíjense en la introducción que hace Marcos. Y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto. Esto significa que la cabeza de Jesús todavía no se secaba. La cabeza de Jesús todavía estaba mojada con las aguas del bautismo cuando fue arrojado en el desierto para ser tentado ¿por quién? ¿Quién lo va a tentar en el desierto? Satanás. Y el significado del nombre Satanás es adversario. Es decir, de las aguas del bautismo, donde los cielos se abren y dicen, este es mi Hijo amado, Jesús es tomado y arrojado en el desierto, donde las mismísimas puertas del infierno se abren para decirle a Jesús, ¿eres tú el Hijo de Dios? Fíjense lo que está sucediendo. Es muy dramático. Ahora Marcos detalla aquí el desierto. Para los judíos el desierto era conocido, era llamado como el Jeshimón, que significa el lugar de la desolación, el lugar de la devastación. Es decir, es el lugar donde no hay esperanza de vida. Ellos conocían el desierto como el Jeshimón. Pero también Jesús algo dijo muy particular del desierto. Jesús dijo que cuando un espíritu maligno es expulsado de una persona, ¿a dónde va? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo que va a lugares desiertos. Por lo tanto, en la cultura judía del primer siglo y en la religión judía del primer siglo, el desierto era conocido como el lugar o la guarida de los demonios. Pero hay algo que destaca también Marcos acá, que no solamente está en la presencia de Satanás, sino que también hay fieras salvajes. Fieras salvajes. Si en el bautismo Jesús fue identificado con los pecadores, eso fue lo que se predicó el domingo pasado, ¿cierto? En el bautismo Jesús se identifica con los pecadores que vino a salvar. ¿Qué va a ocurrir entonces en el desierto? En el desierto Jesús debe demostrar que es capaz de salvar a aquellos pecadores con los que se identificó en el bautismo. Es decir, en el desierto Jesús debe demostrar sus credenciales. En el desierto, en la tentación, Jesús debe demostrar que Él es un Salvador todopoderoso y suficiente. En el desierto Jesús debe vencer. ¿Por quién? ¿Y en representación de quién? En representación de nosotros. En representación de esos pecadores con los cuales se identificó, ¿dónde? En el bautismo. Pero el escenario de la tentación es un escenario dramático. Y no sé si ustedes recuerdan esto, pero en la introducción que hicimos nosotros de Marcos, habíamos dicho que el Evangelio de Marcos es la narración de la vida de Jesús que Marcos recibe de parte de ¿quién? De parte de Pedro, ¿cierto? Pero también Marcos, para escribir este Evangelio, tiene otra fuente. Y esa fuente fue su mentor, conocido como el apóstol Pablo. ¿Y por qué entramos en ese detalle tan preciso? Porque Marcos acá nos presenta a Jesús en el desierto, que es servido por los ángeles, pero que está rodeado de fieras. Por lo tanto, Marcos quiere que el lector haga un paralelo ¿con quién? Con el primer Adán. El primer Adán que fue tentado ¿dónde?
El primer Adán fue tentado en el huerto, pero este segundo Adán va a ser tentado en el desierto. Y eso, queridos hermanos, es una comparación tremendamente paulina. Es el apóstol Pablo el primero en desarrollar la siguiente idea. Así como en Adán entró el pecado en el mundo y todos mueren en Adán, en el primer Adán, en el segundo Adán, que es Cristo, todos los que creen en Él serán salvos. Por lo tanto, la intención aquí es mostrarnos que la obediencia perfecta del segundo Adán, la obediencia perfecta de Jesús. Medita conmigo en este paralelo tan importante. El primer Adán fue tentado ¿dónde? En las glorias del Edén. El primer Adán fue tentado ¿dónde? Fue tentado cuando él tenía un huerto lleno de árboles frutales. El primer Adán fue tentado cuando todo era bueno y bueno en gran manera. El primer Adán fue tentado cuando tenía compañía. Dios le había puesto su compañía a su esposa. Dios había dicho, no es bueno que el hombre esté solo. El primer Adán fue tentado en un marco de bondad. Pero el segundo Adán, nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo, es tentado en un marco de una maldición. Es tentado en medio de una tierra maldecida por el pecado. Jesús es tentado solo. Jesús es tentado en un desierto donde no hay nada que comer. Jesús es tentado donde no tiene compañía. Jesús es tentado donde no hay un huerto para saciarse. Jesús es tentado en medio de no tiernos cachorros de animales, sino en medio de ¿qué? Fieras salvajes. Ahí es puesto el Hijo de Dios. Y en ese lugar Jesús enfrentará a Satanás. En medio de cardos y espinos. En medio de fieras salvajes. Sin compañía, sin alimento. ¿Y a través de qué? A través de un largo ayuno. ¿Cuántos días dura este ayuno? 40 días. Es una situación dramática, ¿no? Es una situación dramática. La pregunta que debemos realizarnos es la siguiente. ¿Por qué el Espíritu Santo entonces arroja a Jesús y lo pone en esta situación tan dramática? ¿Cuál es la respuesta? Lo que Marcos nos ha dicho. Jesús se ha identificado ¿con quién? Con los pecadores. Por lo tanto, ahora en el desierto Jesús debe demostrar que es capaz de vencer en virtud y en favor de esos pecadores. Y respondiendo bíblicamente entonces la pregunta, ¿por qué razón el Espíritu Santo deja a Jesús en esta situación dramática? Mira por favor tu Biblia, el libro de los Hebreos, el capítulo 2, versículo 17. ¿Por qué Jesús es arrojado a este escenario tan dramático? El autor de los Hebreos dice lo siguiente. Él debía ser en todo semejante a sus hermanos. Él debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es decir, Cristo Jesús tiene que enfrentar todas las miserias de esta vida y si no las enfrenta, Él no puede ser tu sumo sacerdote. ¿Por qué entonces el Espíritu Santo lo está dejando ahí? Para que Él pueda ser un fiel sumo sacerdote y mediador tuyo. La humanidad de Cristo entonces es completa. Él es completamente hombre, Él es verdaderamente hombre. Por lo tanto, en esta tentación en el desierto, Jesús no dejó de ser Dios. Él era Dios. Su naturaleza divina se mantuvo inmutable. Él era Dios, seguía siendo Dios.
pero la tentación la experimenta la persona completa y experimenta la tentación a través de su naturaleza humana. Esa naturaleza humana. Y esa naturaleza humana debe resistir los ataques de Satanás. Por lo tanto, ¿cómo Jesús va a resistir esta tentación durante 40 días? No haciendo uso de su poder divino, sino dependiendo como un verdadero hombre. ¿Y dependiendo de quién? Dependiendo del bendito Espíritu Santo. Recuerden que Jesús es el siervo de Jehová. Recuerden que Jesús es el siervo escogido de Jehová. Isaías 42, versículo 1 dice: He aquí mi siervo, a quien sostengo. He puesto mi espíritu sobre él. ¿Cuándo puso su espíritu sobre él? En el momento del bautismo. Ahora, ¿quién va a sostener a Jesús en el desierto? El bendito Espíritu Santo. Por lo tanto, la tentación en el desierto de Jesús fue real. Y él la enfrentó como un hombre real, completo. ¿En el poder de quién? No en el poder de su divinidad, sino en el poder dependiente del Espíritu Santo. Creyendo en las promesas del Padre, sometiéndose a la voluntad del Padre. Y aquí tú y yo nos podemos regocijar en lo siguiente: Jesús fue tentado en todo para que cuando tú seas tentado, solo Él y nadie más que Él sea tu socorro. Solo Él y nadie más que Él será tu socorro. Es cierto, hermanos, los ángeles son hermosos, los ángeles son bellos, pero hay algo que los ángeles no pueden hacer. Los ángeles no se compadecen de nuestras debilidades. ¿Y por qué no se compadecen de nuestras debilidades? Ellos no conocen de la miseria humana. Ellos no conocen de tener un lunes negro. Ellos no saben del cansancio. Ellos no saben de la fatiga de esta vida. Ellos no saben de las penurias del desierto. Ellos no lo saben, pero Jesús sí. Jesús sí. Él lo sabe, porque Él lo vivió. Él lo sabe. Por eso el autor de los Hebreos, en el mismo capítulo 2 que acabamos de leer, dice lo siguiente: Él mismo padeció siendo tentado. Gloria a Dios. Y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso. Por eso Jesús se compadece. Porque Él también fue tentado en todo, pero sin pecado. Nunca pecó, nunca falló, nunca dudó, nunca tuvo un momento oscuro de decir, la tentación me comió. No, Jesús venció en todo. Jesús llegó al desierto, escúcheme bien, no solamente para ser tentado, sino que también Jesús llegó al desierto para derrotar a nuestro enemigo, Satanás, el diablo, por nosotros. Entonces piensen esto, por favor, amado hermano. Así como en el huerto del Edén, la vida eterna dependía de un solo acto. ¿Cuál era ese acto? De todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que comas de ese árbol, del fruto de ese árbol, se acabó. Muerte. Muerte para ti y muerte para toda tu descendencia. Por lo tanto, la vida eterna en el huerto dependía de una sola cosa: comer o no comer. Como diría Shakespeare, esa es la cuestión. Comer o no comer. Pero en el desierto, tu salvación
Mi salvación, el éxito del Hijo de Dios en su plan redentor depende de una sola cosa: convertir las piedras en pan. Y Jesús no lo hizo. Por lo tanto, ¿dónde ya comienza a manifestarse una salvación tan grande, un poder tan grande para salvar a los pecadores? ¿Dónde comienza a manifestarse? Es en la misma tentación en el desierto. Porque ahí Jesús vence al pecado, vence al demonio, vence a todos nuestros enemigos. Hermanos míos, y la victoria es tan grande que afecta a todo el reino espiritual de las tinieblas. ¿Por qué? Porque empezó a traspasarse la noticia en el reino del diablo. A través de los demonios comenzaron a decirse uno a otro: hay uno más fuerte, hay uno que ha vencido a Satanás. El fin ha llegado. Este es aquel que se le prometió a Adán y Eva en el huerto. Hay uno más fuerte. ¿Será el Hijo de Dios? Y esa es la razón por la cual cuando Jesús entra en la sinagoga, el endemoniado salta y habla y dice: sabemos que eres el Hijo de Dios, que has venido para destruirnos. Entonces, hermano mío, al reflexionar en la tentación, nunca, por favor, nunca lo olvides, que tú muchas veces vas a ser tentado por un enemigo derrotado. ¿Es un león? Sí, pero sin garras, sin dientes. Y lo único que le queda es un rugido débil. Pero más grande es el león de la tribu de Judá que le ha vencido para siempre. Cuando eres tentado a través de las mentiras de Satanás. Entonces, 40 días estuvo en el desierto Jesús y era tentado por Satanás. Aquí me gustaría hacer unos puntos teológicos muy importantes. Satanás no es un mito. Satanás no es un ser mitológico. Satanás no es una leyenda. Satanás tampoco es una energía. ¿Han escuchado eso? O esta casa está cargada. O aquí hay malas vibras. Satanás no es una mala vibra, hermanos. Satanás es un ángel caído. Satanás es un espíritu personal que habla, que instiga, que maquina, que planifica. Satanás es un ángel caído. Y la Biblia muestra quién es Satanás en realidad. Satanás es un ladrón. Satanás es un mentiroso. Satanás es un homicida. ¿Desde dónde? Desde el principio. ¿Por qué? Porque odiaba al hombre. Y cuando vio que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron, ese sediento de sangre esperaba que el Dios Altísimo consumiera al hombre. Pero ese sediento de sangre quedó noqueado cuando el Dios Santo ejerció misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Ahora, en el texto griego original acá, cuando se nos dice que Jesús era tentado por Satanás, el texto griego enfatiza esta idea. No es que hubieron 3 tentaciones. No, tenemos 3 tentaciones como un registro. Pero el original dice que, o plantea la idea de que Jesús fue asediado, fue bombardeado durante 40 días, de manera constante. Es decir, fue un bombardeo de tentación sobre Jesús. Nosotros tenemos el relato de 3 tentaciones, pero el texto indica y señala con fuerza que fue tentado los 40 días. ¿Qué podemos aprender de esta tentación? Número 1, ¿ser tentado es pecar? ¿Ser tentado es pecar? No, porque Jesús fue tentado. Ser tentado no es pecar. Ceder a la tentación es pecado. Número 2, Adán era sin pecado. Adán fue creado en justicia original, pero también podía ser tentado. La pregunta es, ¿de dónde venía la tentación de Adán? ¿Venía desde adentro o desde afuera, en el huerto?
Recuerde que Dios creó a Adán sin pecado. En Adán no había concupiscencia, en Adán no había malos deseos, en Adán no habían deseos desordenados. Por lo tanto, la tentación para Adán vino desde afuera. Lo mismo ocurre con Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es sin pecado. En Él no hay mancha. Nada, absolutamente nada. Por lo tanto, la tentación a Jesús viene desde afuera. Ahora, ¿qué es cierto para nosotros, criaturas caídas? ¿De dónde viene la tentación? Dígalo. Dígalo más fuerte. ¿De dónde viene la tentación? No, la tentación, pastor, viene ahí del internet. No, pastor, la tentación viene ahí del YouTube. No, la tentación viene del TikTok. No. La palabra de Dios dice que la tentación y que todo hombre después de la caída es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿De dónde salen los males del hombre? De nuestro propio corazón. De ahí, de nuestro propio corazón. Entonces, ¿qué ocurre cuando Satanás te tienta? Cuando Satanás te tienta o te susurra algo al oído, algo en tus pasiones se mueve, ¿o no? Sí, porque somos tentados de afuera, pero hay algo que hay dentro de nuestros corazones que responde a esa tentación. Y es una lucha constante. Cuando Satanás susurra la tentación, nuestros oídos se vuelven rápidos para escuchar. Y se agitan las aguas de nuestro corazón. Pero en Cristo no es así. En Cristo no había ninguna pasión mala. En Cristo no había ningún deseo desordenado. En Cristo no había nada que mortificar. Escúcheme por favor, hermano. En Cristo no había ningún mal deseo que mortificar. No había ninguna pasión desordenada. En Cristo no había ninguna inclinación al pecado. Cristo Jesús dice lo siguiente en Juan capítulo 14, versículo 30. Puedes ver tu Biblia ahí, Juan 14, 30. Jesús dice, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Es decir, cuando Satanás se acercó a Jesús para buscar algo por donde pillarlo, algo por donde hacerlo caer, ¿qué encontró? Nada. Nada. No había un mal pensamiento, no había una codicia, no había un deseo desordenado, no había nada, absolutamente nada. Entonces, ¿dónde Satanás encontró un punto para tentar a Jesús? Si en el ser y en la persona de Jesús no había pecado. ¿Por dónde el diablo, que es astuto, no es sabio, porque la sabiduría es temer a Dios, pero que sí es astuto, por dónde entonces el diablo buscó un punto para tentar a Jesús? La respuesta es la humanidad de Jesús. Porque Jesús es verdaderamente y completamente hombre. Y como hombre tiene necesidades básicas y fundamentales. ¿Cuáles son esas necesidades básicas y fundamentales? Comer, dormir, tener compañía. Sí, tener compañía, tener amistad, tener lazos sociales. Esas son las necesidades básicas de Jesús, porque su humanidad era sin pecado. Jesús no tenía vicios, no tenía defectos, pero sí tenía necesidades humanas comunes. Solamente para ejemplificar esto, cuando Jesús le dice a sus amigos, ayúdenme, mi alma está turbada, oren conmigo. ¿Él tiene una necesidad ahí como hombre? ¿Qué necesidad muestra como hombre? Ser contenido, ser apoyado, tener un hombro amigo, tener la presencia de sus amigos. ¿Mas qué experimentó él? Le dijo a sus amigos, oren conmigo, y sus amigos se quedan dormidos.
Le dice a sus amigos, acompáñenme, lo dejan solo. Le dice a sus amigos, estén conmigo porque mi alma está turbada. Tengo una aflicción grande por lo que iba a enfrentar, que sería la separación del Padre. ¿Y qué ocurre? Lo traicionaron. Lo traicionaron. Lo dejaron. Entonces Jesús como hombre podemos comprender que en el huerto de Getsemaní su lloro, su lamento, su aflicción fue real. Fue real. Tan real que Lucas nos dice que su sudor eran como gotas de sangre. Era una aflicción real. Y ahora, ¿por qué está tan afligido? Yo quiero destacar este punto teológico muy importante. ¿Por qué está tan afligido ahí? Y escuchamos al Hijo de Dios decir, Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Por qué está tan afligido? Y aquí vemos la persona de Jesús experimentando las necesidades básicas. ¿Por qué? Porque durante toda su vida, Dios ha sido su deleite. Dios ha sido su deleite. Cada mañana desde pequeño Él invocó el nombre de Jehová sin fallar un día. Cada alimento que Él comió como niño, como joven, como adolescente, como trabajador, Él lo hizo en gratitud de su Padre. Cada mañana cuando iba de una aldea a otra a predicar el Evangelio, su rostro se levantaba para encontrarse con el rostro de su Padre. Hermanos, esa es una vida que tú no has vivido. Esa es una vida que ninguno de nosotros ha vivido. Ninguno de nosotros sabe lo que es vivir una vida así de perfecta obediencia y deleite en Dios. Es por esa razón que la obra de Jesús nos salva. Solo la vida de Cristo. Somos salvos en una vida que no hemos vivido y somos salvos por una muerte que no morimos. Entonces ha llegado el momento en que Jesús se tiene que separar ¿de quién? Del Padre. Y Él fue al huerto a pedir consuelo y escuchó la voz del Padre en el huerto de Getsemaní. ¿Escuchó este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia? No, los cielos se volvieron de bronce. Y ese momento se transformó en la noche más oscura en la vida de Jesús. No obstante, nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador Jesucristo obedeció hasta el fin y hasta el fin mantuvo la fe y en la cruz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por esa obra, tú eres salvo. Por esa obra tú eres salvo. ¡Aleluya! Por esa obra tú eres salvo. Por esa obra tú eres salvo. Tal vez tú, hermano mío, tal vez yo no lo sabemos, pero tal vez tengamos que enfrentar una vejez difícil o complicada. No lo sabemos. Tal vez la aflicción de una enfermedad terminal sea tan grande, no lo sabemos. Y tal vez pensamos que en ese último momento de nuestras vidas vamos a estar inseguros o no vamos a tener fortaleza para enfrentar el sufrimiento. Pero hay algo en lo que debes estar seguro, que Jesús fue tentado en todo, fue probado en todo y presentó una obediencia perfecta y completa en favor de ti. Gloria a Dios. Ahora, aunque Marcos no detalla esta tentación, sí me gustaría simplemente destacar tomando la narración de Mateo, de la primera tentación. Mateo capítulo 4, versículo 3, en esta primera tentación en el desierto, Satanás le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren la estrategia del demonio. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús convirtió el agua en vino. Jesús es el verbo de Dios.
Jesús es aquel que llamó a existencia todas las cosas creadas. Jesús es aquel que dijo, sea la luz, y la luz que no existía le obedeció y apareció. Para que lo dimensione. Jesús es aquel que dijo, produzca la tierra. Jesús es aquel que dijo, produzcan las aguas. Hermanos amados, Jesús, si hubiese querido, convierte todas las rocas del desierto en filete. Él lo hubiese hecho sin problema. No lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque no era el mandato del Padre. Porque el Padre había determinado para él que él estuviese 40 días en ayuno. Y si el Padre no proveyó alimento, ¿qué dijo entonces el Hijo? Amén, Padre mío, es tu voluntad y me someto a tu voluntad con gozo. Jesús no convirtió las piedras en pan porque Jesús estaba satisfecho. ¿En quién? En la voluntad de su Padre. Ya recuerda el Salmo 40, versículo 8. El hacer, Dios mío, tu voluntad me ha agradado, porque tu ley está en medio de mi corazón. En el antiguo pacto, ¿dónde estaba la ley del pacto? Escondida. En el arca del pacto. Jesús es nuestra arca. Toda la perfección de Jesús está ahí, hermanos. Alabado sea Dios. Entonces, Jesús no, escuchen por favor esto. Jesús no dejaría de someterse a las palabras de su Padre por seguir el consejo de ¿quién? El consejo de la serpiente. Eso era, hermanos. Jesús en el desierto debía escoger: ¿me someto a las palabras del Padre concretamente o me someto a las palabras de la serpiente? Y ahí nosotros entendemos muchas veces cómo somos tentados. Eres tentado a despreciar las palabras de ¿quién? Las palabras de tu Padre. Cuando tu Padre te dice te amo, cuando tu Padre te dice yo te proveeré, cuando tu Padre te dice estoy contigo, cuando tu Padre dice tengo el control de tu vida, tengo el control de tus hijos, tengo el control de tu familia, tus caminos están en mis manos. Pero por otro lado, la serpiente que susurra, no es así. Dios te ha abandonado, Dios no tiene un propósito para contigo, Dios no te ama, Dios no está contigo. Entonces, una y otra vez somos tentados a escoger y someternos a las palabras del Padre, o escoger y someternos a las palabras de la serpiente. Hermanos, donde Jesús presentó una obediencia perfecta, no convirtiendo las piedras en pan, sino que creyendo en la provisión de Dios, tú y yo hubiésemos fallado ¿cuántas veces? ¿Por qué? Porque Jesús dice que nosotros amamos más los panes y los peces que la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Eres salvo por la obra de Jesús. Ahora permíteme ampliar esta tentación de una manera mucho más vívida. Si Jesús hubiese convertido tan solo una amiguita, pongámonos en esta situación, solo una amiguita, no una piedra, no una roca, sino una piedrita en una miga de pan, una piedrita chiquitita en una miga de pan para saciar su hambre, Jesús queda descalificado para siempre. Él no puede ser tu Salvador. Él no puede ser tu Señor. Y el reino de las tinieblas jamás hubiese temblado y derrumbado. Pero Jesús se sometió a las palabras del Padre. Satanás tentó a Adán a ser como Dios comiendo del fruto prohibido. Pero aquí entendemos el núcleo de esta tentación. Y Satanás tentó a Jesús a despojarse de su condición de ¿qué? Siervo. ¿Lo comprende? Voy a repetirlo una vez más.
Satanás tentó a Adán a ser como Dios. Si comes, serás como Dios, ¿cierto? Pero Satanás está tentando a Jesús a dejar de identificarse con ¿quién? ¿Por qué? Porque si Jesús convertía las piedras en pan, él ya no sería ¿quién? El siervo de Jehová, el hombre perfecto que cumple la voluntad del Padre perfectamente, donde tú y yo no podemos cumplir. Entonces, Satanás intentó separar a Jesús de los hombres, con los que Cristo Jesús se había identificado, ¿dónde? En las aguas del bautismo. Pero entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús? No escuchó las palabras del diablo, sí mantuvo firme el mandato de su Padre y se identificó una vez más con nosotros diciendo esto: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Lo nota? Se está identificando con quién. Tú eres hombre, tú tienes necesidad de pan. Y Él también se identifica con nosotros. No solo de pan vive el hombre. Es decir, Jesús está diciendo, yo soy un hombre. Y como hombre voy a obedecer perfectamente. Él se mantuvo entonces firme, obediente, como un siervo dependiente de Dios. Hermanos míos, adoren a Jesús. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a uno de nuestra raza. A uno de nuestra propia raza. Aquí tenemos a uno nacido de mujer, al igual que tú y yo. Aquí tenemos a uno que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Aquí tenemos a uno que ha descendido de los cielos para hacer la voluntad del Padre. La pregunta es, ¿por qué no convierte las piedras en pan? Simple y concreto, que un niño lo puede entender. Porque Él es el pan del cielo que descendió para salvarnos con su vida, con su muerte, con su obediencia perfecta. ¿Cuántas veces tú fracasas en la tentación? ¿Sabes por qué? Permíteme hacer esta comparación. ¿Jesús físicamente estaba hambriento? Sí. Pero espiritualmente, ¿cómo estaba? Pleno. Y muchas veces tú eres derrotado de la tentación. ¿Por qué? Porque físicamente estás rodeado de bienes y de servicios. Físicamente estás rodeado de comodidades. Físicamente tienes más que el propio Señor Jesucristo. Físicamente te rodea la bondad, pero ¿cómo está tu alma? Tu alma está hambrienta, tu alma está pobre, tu alma desfallece por falta de la palabra de Dios. Y cuando el enemigo viene a tentarte, caes y cedes en la tentación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que brota de la boca de Dios. Aquí entonces comprendemos que esta siempre fue la estrategia de Satanás. La estrategia de Satanás aparece una vez más en la segunda tentación y en la tercera tentación. ¿Cuál fue la estrategia de Satanás? Hacer que Jesús se aparte de su llamado como siervo de Dios, como representante nuestro. Y Jesús, una vez más, fue tentado en su propio ministerio a través de un hombre que nosotros conocemos muy bien, que nos representa a todos nosotros también en su actuar. Señor, y el texto dice esto, que se acercó y lo abrazó y le dijo, Señor, no te hagas tanto daño. ¿Cómo se te ocurre que vas a ir a Jerusalén a morir a la cruz? No, Señor. Apártate de mí, Satanás, porque has puesto tu mirada en las cosas de los hombres y no en la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la gloria de Dios, hermanos? ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es crear galaxias infinitas. La gloria de Dios es crear astros brillantes. La gloria de Dios fue poner a su Hijo en la cruz para salvación de los pecadores.
Y nadie le roba la gloria a Dios. Alabado sea Dios. Y eso nos permite comprender esa tentación en el momento en que Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo. ¿Lo recuerda? ¿Y qué le dijo el diablo? Lánzate. Lánzate porque escrito está. Hermanos, Satanás conoce la Biblia mejor que tú. Lánzate porque escrito está. A sus ángeles mandará. Le citó el Salmo 91. Hay personas que abren el Salmo 91 para espantar al diablo. El diablo se lo sabe, entre paréntesis. Lánzate. Lánzate. Porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedras. El Hijo de Dios se lanzó del pináculo del templo, de la parte más alta del templo, para llamar la atención a sí mismo. ¿Hizo eso el Hijo de Dios? Satanás lo estaba tentando una vez más a hacer una señal milagrosa fuera de la voluntad de Dios. Es decir, que no actúe como un siervo sumiso a su Padre. Mas ¿cuál fue la señal que el Hijo de Dios dio? Él no subió a lo alto del pórtico del templo para lanzarse. La señal más gloriosa que hizo nuestro Señor Jesucristo es: puso su rostro como un pedernal, como dice Isaías, y subió a Jerusalén para ir directo, ¿dónde? A la cruz. Por ti. Para salvarte. Para redimirte de todos tus pecados, de todas tus rebeliones, de todas tus faltas contra un Dios santo. Finalmente, en la tercera tentación, Satanás le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. De alguna manera, Satanás le mostró a Jesucristo todos los reinos de este mundo rindiéndose a sus pies. De alguna manera, Satanás le presentó a Jesucristo la visión donde todas las banderas del mundo se levantarían en honor del Hijo de Dios. De alguna manera, Satanás le mostró a Jesús al imperio romano rindiéndose a sus pies y abriéndole las puertas de Roma, pero con una condición: evita la cruz. Evita la cruz. Ríndeme adoración aquí y ahora, en el desierto, solo los dos, nadie se va a enterar. Satanás es un mentiroso. Ríndeme adoración aquí y ahora, nadie te ve, y te daré todos los reinos de este mundo. Solamente evita la cruz. Y ahí nosotros podemos entender que Jesucristo tenía la religión de las Escrituras. Porque 3 veces le dice al demonio: escrito está, escrito está, escrito está. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios y solo a Él lo adorarás. Escrito está. Pero ese escrito está también es cierto para Jesús. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento anuncia que el Mesías debía sufrir, el Mesías debía morir y luego el Mesías sería resucitado y levantado en gloria y en poder. ¿Recuerdan cómo Jesús entonces consuela por favor el corazón de los caminantes de Emaús? Jesús consuela el corazón de los caminantes de Emaús con esta pregunta: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ese es el testimonio de las Escrituras. Entonces, ¿cuál fue el camino para Jesús desde antes de la fundación del mundo? Primero sufrimiento, luego la gloria. Hermanos, ese es el camino de la cruz. Y si hay algo que destaca el Evangelio de Marcos, que el camino de la cruz también es tu camino. Por lo tanto, cuando Satanás te muestre una vida cristiana sin sufrimiento, sin cruz, cómoda, debes estar seguro que ese no es el Evangelio. El Evangelio implica la cruz.
El Evangelio implica la cruz y sufriremos la cruz porque no somos de este mundo, al igual que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Jesús dijo, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera guardar su vida o salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, éste la hallará. ¿Cómo termina toda esta historia? Que Marcos no lo dice, sino que lo entendimos a la luz de todo el Evangelio completo, pero termina así. Y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Marcos no dice si venció o no, ¿se dan cuenta? Marcos simplemente lo asume. ¿Cómo lo asume? Porque una vez que Jesús venció la tentación, Satanás se apartó. ¿Por qué? Óyeme bien, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Se demostró verdaderamente que Jesús en el desierto es el Hijo de Dios. Pero ¿quiénes también reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios? Las fieras se sometieron al señorío del Hijo de Dios. ¿Y quiénes llegaron a servirlo? Los ángeles del cielo. Llegaron a servirlo porque reconocieron que ese hombre con una vestimenta muy rudimentaria, ese hombre sin pan, ese hombre que no tenía dónde reclinar su sien, ese hombre que no tenía dónde ser sepultado, él era el Hijo de Dios. ¿Lo reconoces tú? ¿Te sometes a su señorío? Adora entonces a Jesús. Te invito a doblar tu rodilla y adorar al Hijo de Dios. Demos gracias por su palabra.